Buenas noches compañeros, profesor. El día de hoy les voy a exponer sobre Scrum en la gestión del cambio. Mi nombre es Oscar Sala Sevilla. Previo a exponer un poco la parte teórica, sí me gustaría que ustedes se imaginaran el siguiente escenario. Nosotros somos administradores de proyectos, trabajamos para una entidad X y nos han dicho que ocupan un expediente electrónico. Esa entidad tiene diferentes sistemas donde se almacena información de los clientes. Y el proyecto se estima que va a durar año y medio. ¿Qué pasa si durante la fase de desarrollo nos dice el cliente, ocupamos que conecte con un sistema o que extraiga información adicional del cliente de un sistema X? ¿Qué vamos a decir al respecto? No se lo podemos hacer. Tiene que esperar hasta dentro de año y medio. Se lo podemos hacer, pero le va a elevar el costo. Tendría que estimarlo. ¿Qué le diríamos en ese caso? Existen diferentes metodologías para proyectos. Eh, por ejemplo, cascada es una metodología lineal, ¿verdad? No admite cambios. ¿Qué pasa? Que cuando yo llego, hago el análisis, pierdo el contacto con el cliente hasta que haga una etapa de pruebas. Y en este caso, aplicándolo al ejemplo anterior, si en la etapa de pruebas, año y medio después, el cliente dice que no está satisfecho, que ocupa un requerimiento nuevo, te tienen que esperar hasta que se implemente y entre una etapa de mantenimiento donde se podría generar el cambio. Eso podría generar insatisfacción en él. Entonces, esa metodología no nos aplicaría bien en este caso. Si yo estoy desarrollando, o yo como administrador de proyectos, decido que vamos a utilizar una metodología en espiral, por ejemplo, y que la metodología de espiral sí me permite aplicar cambios porque tiene ciclos, y al final el cliente dice que ocupa un cambio, una mejora, perfecto, yo se lo puedo aplicar. ¿Qué implica eso? Implica volver a generar el ciclo con otra etapa de análisis, otra etapa de desarrollo, otra etapa de pruebas, y eso me va a afectar a mí una triple restricción. Para aquellos que no conocen qué es la triple restricción, estamos hablando de una afectación costo, calidad, tiempo. En este caso, eh, si el cliente quiere ese cambio, me afectará el tiempo. ¿Por qué? Porque ya el proyecto no va a salir para año y medio. Va a salir para, ¿qué puede ser? Casi 2 años. Depende el grado del cambio que esté pidiendo. Si lo quiero sacar en el año y medio, me puede afectar el costo. ¿Por qué? Porque va a tener que conseguir uno, dos, tres recursos más que me puedan desarrollar el cambio. O bien, me puede afectar también la calidad. Se lo puedo sacar. No voy a hacer bien la etapa de pruebas. Y si el software falla cuando se instala, entonces eso nos va a implicar eh, que el proyecto eh, entre en un riesgo muy grande. Para este caso, ¿qué podríamos utilizar? Bueno, podríamos utilizar una metodología Scrum. ¿Por qué? Yo tengo mi equipo de desarrollo, nosotros levantamos los requerimientos, que en este caso no se levantan requerimientos común, sino que se hace por medio de historias de usuario, en un listado priorizado, en donde el cliente decide qué quiere hacer primero para obtener un software que le sea funcional, y nosotros con nuestro juicio experto podemos irle diciendo en pequeños lapsos de tiempo, llámese 20 días, un mes, dependiendo de la duración del proyecto también, qué podemos desarrollar. Para este caso, estamos hablando de un expediente de clientes, entonces yo puedo llegar y decir, bueno, ok, vamos a hacer un mantenimiento de clientes, que eso lo puedo hacer en 5 días con mi juicio experto, y en un sprint de 20 días me quedan 15 días para incluir otras necesidades del usuario. ¿Qué nos permite también Scrum ante ese escenario del cambio? Bueno, nos permite también tener al cliente a la par. Nosotros estamos desarrollando y el cliente dice, bueno, me parece muy bien eso, pero hay que aplicar la siguiente regla de negocio. Lo podemos aplicar en el momento. Eso también le genera una cierta confianza al cliente y también una cierta satisfacción. ¿Qué nos permite Scrum también? Bueno, como metodología ágil, ¿verdad? El manifiesto de desarrollos ágiles indica que se prefiere un software de calidad, un software funcional a, a mucha documentación. ¿Qué pasa con otras metodologías? Una metodología en cascada, una metodología en espiral ocupa
un levantado de requerimientos, ocupa un documento de análisis, un documento de negocio, un documento de diseño, en caso de uso, ocupa mucha documentación, que tal vez nos gaste tiempo nosotros como desarrolladores o como tal vez director de proyecto, nos gaste demasiado tiempo generando esa documentación. Estamos hablando tal vez que 2 semanas por documento, dependiendo del proyecto. Y ese tiempo efectivamente se puede utilizar para aplicar la mejora que el cliente ocupaba urgentemente. Como vemos, ¿verdad? Con el ejemplo y un poco de la teoría, Scrum tiene muchas ventajas, ¿verdad? Es muy flexible, nos permite implementar cambios durante el proyecto. Si el cambio es muy grande, se puede inclusive generar para el siguiente sprint. Estamos hablando de que un proyecto como el del expediente que les acabo de plantear, que tal vez dure año y medio, y yo no tengo, el cliente tiene una necesidad a mitad del proyecto, yo puedo llegar y decirle, bueno, tengo toda esta lista con con todas sus necesidades priorizada. Dígame dónde lo coloco. Y él decide dónde colocarlo y eso es lo que se va a desarrollar en el siguiente sprint. ¿Genera satisfacción? Claro que la genera. Él va a tener al final un proyecto o un software que le va a ser útil y nosotros vamos a entregar un proyecto y finalizar correctamente el proyecto. Lo que nos lleva a conclusiones de una metodología ágil. Bueno, ¿qué necesitamos para una metodología ágil? Bueno, una buena práctica es contar con actores, con usuarios que conozcan bien su rol, que tengan experiencia en el negocio. ¿Por qué? De nada nos sirve a nosotros, como un líder de proyecto o un desarrollador, tener un usuario que no nos sepa definir bien una regla de negocio. ¿Qué va a pasar con eso? Me va a atrasar a mí las tareas. Y estamos hablando de tareas en corto tiempo, ¿verdad? También realizar reuniones diarias. El hecho de poder realizar reuniones diarias me va a definir a mí, tanto como desarrollador como director de proyecto, cómo están los demás miembros del equipo, qué dificultades tienen, cómo se puede mejorar. Eso también me ayuda a evaluar el riesgo y decir, bueno, si yo planeo hacer un entregable en 20 días y cierta tarea está atrasada, tengo que enfocarme en esa tarea. Dentro del equipo de desarrollo, siempre es bueno contar con alguien de experiencia. Scrum no tiene planes de trabajo, ¿verdad? Por metodología, por definición, nosotros estamos acostumbrados a hacer planes de trabajo para N cantidad de metodologías. Scrum no lo tiene. Scrum define una tarea, llámese digamos, por ejemplo, el mantenimiento de clientes, continuando con el negocio, y me dura 5 días. Ese juicio experto únicamente lo puede tener alguien que ya haya desarrollado y diga que eso es lo que puede durar. Una persona dentro de mi equipo técnico que no sepa cuánto puede durar en un mantenimiento de clientes podría estimarme 15 días, que son 10 días que yo podría aprovechar en otra cosa. También realizar reuniones al finalizar una etapa. Por ejemplo, para Scrum, al finalizar un sprint, siempre va a tener o siempre van a haber cosas para mejorar. El hecho de que yo escuche a mi equipo técnico y diga, bueno, ok, podemos hacer ciertas tareas de esta forma, tuve problemas con esta otra, tal vez dentro de esa misma comunicación, dentro de esa misma reunión, otro compañero puede llegar y decir, bueno, yo tuve ese mismo problema y lo solucioné de esta otra forma. Esa es una muy buena práctica. Y continuando con esas reuniones, bueno, fomentar la comunicación. Un equipo, eh, un equipo de Scrum no necesariamente tiene que estar en el mismo lugar. Se prefiere. ¿Por qué? Porque ocupa tener cierto grado de comunicación, ya sea con los clientes y entre ellos mismos. Si yo tengo un problema, o sea, tengo un error en lo que estoy desarrollando y no sé cómo solventarlo, tal vez otro compañero que está a la par mía ya sepa cómo hacerlo y me puede ayudar, ¿verdad? Ahora, estamos hablando de que fomentar la comunicación es muy importante. Pero ¿qué pasa con equipos de trabajo que no están en el mismo lugar? Yo tengo un técnico en la India, tengo otro en México y estoy yo aquí. ¿Cómo hace uno? Esa es una labor muy importante como administrador de proyecto, ¿verdad? Lograr generar esa comunicación sin importar la ubicación de, mi equipo de trabajo.
ese fue lo que es Scrum, ¿verdad? Lo que es la gestión de cambio de Scrum. Yo espero que haya quedado claro. Y antes de finalizar, me gustaría exponer un poco mi experiencia. En el trabajo nosotros hemos utilizado varias metodologías. Yo personalmente comencé con Cascada. Actualmente en un proyecto estamos con Métrica 3 y en otro trabajé con Scrum. De todos, ¿verdad? En mi experiencia, prefiero Scrum. ¿Por qué? He trabajado con Cascada y el hecho de decirle al cliente no puedo tener algo cierto tiempo o tiene que esperarse genera insatisfacción. Me han pasado a mí requerimientos de desarrollo en los que los técnicos anteriores eh, no, por la metodología no pudieron aplicar un cambio y ya uno siente ese grado de insatisfacción. Entonces cuesta mucho trabajar con clientes ya que han tenido malas experiencias. El hecho de trabajar con Scrum en un proyecto que tuvimos, digo, fueron 15 sprint. Pudimos generar un proyecto o un software de valor al noveno sprint. Sin embargo, siempre ocupaban cambios, ocupaban mejoras para ya tener algo más funcional al doceavo. Y aún así, ocupaban más cambios, ocupaban módulos nuevos y se extendieron a los últimos tres. ¿Qué pasó con el cliente? Está trabajando con el software. Al final del proyecto estuvo satisfecho. Entonces fue una relación ganar-ganar. Entonces, en mi experiencia, yo recomiendo mucho Scrum. Muchas gracias.